Presentamos 24 Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. Comenzamos con esta historia que es policial. Un conflicto de convivencia entre dos vecinos terminó con una familia atacada con un machete y luego a disparos por un sargento segundo en retiro de Carabineros. Una mujer recibió 3 impactos de bala que la mantienen grave, mientras que el ex uniformado escapó inmediatamente y se mantiene prófugo. ¡Asesino! Con esa pistola te creí hombre. ¡Agáchate al suelo! ¡Al suelo! A disparos terminó la discusión entre vecinos de Quilicura. ¡No! ¡Hugo! ¡No! Mi señora está grave, en estado grave, en el hospital. Ese es el diagnóstico que me da. Recibió 3 impactos de bala. Uno en el tórax, y uno en el hombro derecho y uno en el hombro izquierdo. ¡Desgraciado! ¡Asesino! ¡Estoy grabando! Pero todo comenzó con una discusión que luego escaló cuando este vecino sacó un machete. Estuvo rompiendo ventanas por 1 minuto hasta que los afectados comenzaron a gritar. El agresor es un ex sargento segundo de Carabineros, quien se acogió a retiro hace 14 años. Ahora es dirigente de la Junta de Vecinos del sector. ¡Ayuda, asesino! El funcionario había pedido su retiro ya el año 2019. Desde ese año ya dejó de pertenecer a Carabineros. Él no quería portado el arma particular. Exacto, el arma particular legalmente inscrita. Se están realizando distintas diligencias para poder dar con el paradero de esta persona. ¡No! Según los antecedentes, habría un conflicto entre el agresor y la mujer baleada aparentemente por la basura y la condición del sargento en retiro, quien sufrió la amputación de un brazo luego de un accidente en servicio. Un problema doméstico de años, ya. Y terminó mal. Terminó mal, ya. Por lo que yo entiendo, esto está ya en proceso, o sea, los dos tienen demanda y todo el tema. El vecino que sobre reaccionó o que reaccionó es un tema que viene hace rato, es un tema que la señora no deja vivir hace rato. Años de que esta señora molesta, lo molesta, todo por un malentendido, lo molesta. La convivencia no era de las mejores. Habían peleas frecuentes según la misma comunidad, hasta que el ex carabinero tuvo su noche de furia. Usó un machete y un revólver contra la mujer, su pareja e hijo. ¡Agáchate al suelo! ¡Al suelo! Una bala. Pero la situación pudo ser aún peor, porque una bala llegó a la casa de otra vecina que estuvo cerca de herir a una anciana. La casa al frente de mi casa. El gallo disparó desde allá. Le llegó la bala a la pieza de mi mamá, que tiene 90 años, que está postrada. Pues si la cuidadora no le cambia los pañales a mi mamá 5 minutos antes, le habría llegado la bala a cualquiera de ellos. La abuelita dijo, ay, pasó algo por encima mío, dijo. Y pasó para adentro, rompió el vidrio, la cortina y para adentro la bala y la abuelita está acostada ahí. Para expertos, urge realizar evaluaciones periódicas para quienes tengan un arma inscrita, porque la condición psicológica puede variar en cualquier momento, pero la normativa actual no considera este factor según esta abogada. No habla de hacer un seguimiento psicológico, solo habla de tener más de 20 años de servicio, habla de tener un grado determinado, un grado alto en la institución y habla también de tener una vida o una hoja de vida intachable. No dice nada respecto de la obligatoriedad que debiera tener de hacerse esta evaluación. La mujer de 58 años se mantiene hospitalizada grave. Su familia no quiso entregar más antecedentes, mientras que el sargento segundo en retiro se mantiene prófugo, pero es buscado por la policía. Atención con estas imágenes. Estos son solo algunos de los procedimientos que se han podido registrar con las más de 3.000 cámaras corporales, a lo largo de todo el país. Claro, el proyecto de ley que usa obligatoriamente estos dispositivos va a ser ya proyecto de ley firmado y promulgado, entregando garantías a al policial personal y también a la ciudadanía.
Imágenes captadas por cámaras corporales que fueron novedad hace 6 años y ahora serán obligatorias para Carabineros y PDI. Ayudaron a tener una perspectiva distinta de los hechos, pero con esta nueva ley, los registros audiovisuales tendrán valor por sí mismos y contarán con el respaldo legal. Eso es lo que buscamos todos, que quede un registro y no que queden cosas en la nebulosa, siempre y cuando estos señores tengan funcionando las cámaras. Es bastante invasivo, la verdad. Hay que ver bien también cómo, en dónde se van a estar utilizando las imágenes. Como tiene que ser. La evidencia objetiva es lo mejor porque la imagen va a estar ahí, tangible. Cuestionado procedimiento policial en el que fue abatido un motorista venezolano en Coquimbo y que en un futuro con esta nueva ley las dudas podrían aclararse con el solo registro del control policial. Su aplicación anual de aquí para siempre parte por 7.000 millones de pesos todos los años. En conjunto son 4.433, cámaras que parten en esta primera etapa y que se van a ir ampliando cada 3 años. Herramienta que en un principio será obligatoria para las unidades de control de orden público OS7 y OS9 de Carabineros, además de la BICRIM, Brigada Antinarcóticos, de Reacción Táctica, Brigada de Crimen Organizado y Brigada de Operaciones Policiales de la PDI. Norma el uso de cámaras para tomar registros audiovisuales, ya sea en lugares abiertos al público, de libre acceso público, y en lugares cerrados también, frente a una actuación, frente a un delito por flagrancia. En Estados Unidos, por ejemplo, las cámaras corporales se han convertido en una herramienta importante en la aplicación de la ley. En el emblemático caso de la muerte de George Floyd, las grabaciones proporcionaron evidencia clave. Un servicio con la mejor tecnología que transmitirá por streaming y no se podrá adulterar. Con la nueva ley, al igual que en Estados Unidos, las imágenes captadas por estas cámaras serán válidas en todo proceso penal como medio de prueba. Por el mismo hecho de ser una norma interna, una norma administrativa, reglamentaria, no necesariamente siempre una grabación era considerada como medio de prueba en un proceso penal. Pero ahora, al estar debidamente legitimada bajo una norma jurídica, tiene otro peso, valga la redundancia, desde el punto de vista jurídico, una prueba audiovisual. La propuesta establece como obligatoria la entrega de material al Ministerio Público, el deber de destruir los antecedentes que sean obtenidos en lugares no permitidos por la norma, o bien si no resultaran útiles para la investigación una vez transcurridos 2 años. Protege por una parte a las personas que son respecto a las cuales actúan las policías, evitando abusos policiales, pero protegen también a las policías, evitando denuncias irresponsables o infundadas. Entonces, la gracia de tener un sistema de este tipo es que genera una garantía para toda la sociedad. Los funcionarios que modifiquen, oculten, eliminen o alteren los sistemas de registro y almacenamiento audiovisual serán suspendidos entre 2 años y un día a 3 años y deberán pagar una multa cercana al 1.300.000 pesos. Esto es parte del fortalecimiento de nuestras instituciones policiales. Más y mejores pruebas para los procesos investigativos, más y mejores imágenes para el Ministerio Público y los procesos de persecución posterior. Grabaciones que entregarán una representación objetiva de los hechos y serán válidos ante la justicia. Ahora solo queda esperar a que la ley sea publicada para que se dicte el reglamento y comience a regir la norma. Y en el Consejo Constitucional hoy se realizó una jornada donde se buscaron acuerdos políticos. Hubo señales en la reforma que define la edad mínima para postular al cargo de la presidencia y donde ya se mira con atención la próxima etapa del proceso constitucional. Para hablar de todo eso ya estamos con Valentina Reyes aquí para conversar de lo que ha ocurrido durante esta jornada que ha sido importante en el Consejo. ¿Cómo estás, Vale? ¿Cómo estás, Connie? Sí, está en plena votación las normas del Consejo Constitucional. Vamos a pasar a las gráficas porque una de ellas hablaba de subir la edad mínima para postular a la presidencia de la República. Se hablaba de 40 años. Recordemos que hoy día tenemos 35, exacto, ¿cierto? El presidente Boric, de hecho, postuló con 35 años para ser presidente. Pero esto fue rechazado y ahí podemos avanzar justamente a ese punto. Esta enmienda, le decían la enmienda Frente Amplista o la enmienda Camila Vallejo incluso,
si en caso de que hubiera sido aprobada, porque le impediría, por ejemplo, a la actual vocera de gobierno postular a la presidencia en el próximo periodo. Y de hecho lo teníamos aquí como un ejemplo. Pasemos a ver acá la foto de Camila Vallejo, que era nuestro ejemplo, como tú dices, Connie, respecto a esta generación, ¿no?, de menos de 40 años, que si esa norma se hubiese aprobado, ella, por ejemplo, podría haber sido, digamos, obstaculizada de postular a un periodo presidencial. Ella es un ejemplo de tanto. No tiene 35 la ministra y para el 2025, cuando son las elecciones, tendría 37. Pero esto se rechazó. Y no se rechazó de cualquier manera. La UDI se abstuvo, Chile Vamos se abstuvo. Y esto permitió finalmente hacer una señal a un mundo que reclamaba por esta norma, que sentían que podía obstaculizar a toda una generación del Frente Amplio o de Apruebo Dignidad. Connie, hay diálogo para llegar a acuerdos, para sacar adelante este proceso constitucional. Los partidos están buscando incidir porque algunos dicen que esto no va a llegar a puerto, y Agustina Álvarez tiene el debate de lo que ha pasado frente a este tema. Vamos a revisarlo. Fracaso. Espero que el proceso no fracase. El concepto se repite y refleja los pesimistas ánimos del mundo político. Propuesta constitucional que hasta ahora no convence del todo. No es lo que nosotros hubiésemos esperado. Republicanos en diversas instancias, apoyado por Chile Vamos, ha hecho valer su poder al interior del Consejo, tanto que en el oficialismo acusan el texto es partisano y totalitario. Está caminando derecho al despeñadero. Un primer tiempo constitucional que genera preocupación. Los partidos lo saben y desde ahí surge la necesidad de buscar acuerdos. Este no es el momento para fijar posiciones, este es el momento para la articulación. Complejo escenario del órgano redactor que, ante las señales de fracaso reflejado en las encuestas, provocó una suerte de cita de emergencia que reunió a los líderes de Chile Vamos y el PS para intentar encauzar un proceso que hoy por hoy está cuesta arriba. Creo que estamos lejos de poder arribar a acuerdos cuando se pretenden imponer las mayorías circunstanciales y solo a partir de eso construir un texto constitucional. Las posibilidades de éxito son pocas. Me parece que es importante que siga esa conversación con la mejor disposición, buena fe y en algo que es súper parecido a lo que por lo menos a mí me ha tocado hacer en este edificio, que es ceder, convencer y negociarlo. Operación Salvataje la han llamado algunos, iniciada por quienes promovieron este segundo proceso constitucional. Los partidos así decidieron incidir en un órgano dominado por republicanos, tienda que ha logrado incorporar normas emblemáticas para su sector, pero polémicas para el resto del espectro político. No lo considero una suerte de intervención porque este es un proceso político y por lo tanto me parece muy natural que las directivas de los partidos políticos a los que estamos representando se sientan llamados a involucrarse e insisto, en la medida en que su aporte sea para un mejor texto, bienvenido sea. Incidencia de los partidos que en público buscan evitar un segundo fracaso constitucional. La irrupción de eventuales figuras presidenciales de la derecha han tensionado a la oposición, mientras en el oficialismo ya tantean un gran acuerdo político desde el PC a republicanos para salvar el proceso. Un fracaso hoy día es más reprochable que un fracaso hace un año atrás. También va a haber responsable ese fracaso. Y va a ser José Antonio Kast por su tosudez y va a ser Chile Vamos por no cumplir la promesa de construir una constitución mejor. Chile Vamos tiene una gran responsabilidad en términos de ser puente y no me cabe la menor duda que el trabajo que van a realizar los expertos, que hemos también conversado los presidentes de partidos, nos va a permitir justamente ir arribando acuerdos. Así el rumbo constitucional no está zanjado y para muchos en la próxima etapa de los expertos podrían surgir esquivos acuerdos. Esto luego que La Moneda descartara un plan B que utilice como base el anteproyecto de los especialistas, idea que sin embargo sigue seduciendo a varios. Volver a repensar que el texto de los expertos puede ser un texto a ser abordado el día de mañana a través de diversos mecanismos, ya sea legislativo, de reforma constitucional o de otros, me parece que es un análisis serio y responsable. No hay ninguna opción desde que del Parlamento podamos tramitar el proyecto de los expertos como algunos pretenden. Esto hay que entender, si la ciudadanía por segunda vez le dice no a un proceso constituyente, nos quedamos con la Constitución actual. La próxima semana terminarán las votaciones en el Pleno del Consejo y se inicia el segundo tiempo del proceso, un momento que los expertos volverán a ser protagonistas en una instancia que para muchos será decisiva.
¿Y cuál es ese segundo tiempo? Vamos a revisarlo acá en pantalla. ¿Cuál es ese segundo tiempo donde se van a buscar estos consensos? Está el Consejo Constitucional terminando las votaciones en el Pleno y el 4 de octubre ya terminan esto. El 4 de octubre tiene que entregar todo listo, el texto aprobado por el Consejo. Va esa flecha para allá, para la comisión experta. Y esta comisión experta va a hacer observaciones. Solo tiene 5 días del 7 al 12 de octubre y va a volver finalmente esas observaciones al Consejo Constitucional. En un diálogo entre estas dos instancias, entre el Consejo y la comisión experta, es donde se busca que se generen los acuerdos que saque adelante a este proceso constitucional. Ahora muchos dicen, ojo, que los expertos no tienen totalmente la llave, hay que respetar al Consejo Constitucional. Porque además tienen voz, pero no voto. Exacto. O sea, tienen voz y, como dices tú, en esos 5 días pueden hacer sus observaciones, pero igual la última palabra la tiene el Consejo. Exacto. El voto está acá. Claro. Acá está el voto y luego puede haber una instancia mixta para llegar a acuerdos. Bueno, tenemos algunas declaraciones de los comisionados. Josefa Budnik ha estado reporteando en el lugar y de hecho hizo las preguntas exactas para traerlas acá a 24 Central. Vamos a revisar lo que dicen los comisionados. Que a lo mejor se pueden hacer nuevas concesiones. Y creo yo que eso es lo que se está empezando a advertir. Probablemente son las primeras señales. Hay que hacer un esfuerzo mayor, hay que dar hasta que duela. Yo espero que la fase que viene sea más parecido a un acuerdo por Chile 2.0, es decir, con el Partido Republicano. La Comisión Experta no puede reemplazar al Consejo Constitucional. La expertise no reemplaza a la política. Y en ese sentido es el Consejo Constitucional el principal ámbito donde se deberían tomar las decisiones políticas para proponerle a la ciudadanía. Vale, otro asunto que se zanjó hoy día fue el del periodo presidencial y las reelecciones. Sí, ¿Cómo quedó? Lo tenemos acá, cómo quedó ese artículo. Quedaron 4 años el periodo presidencial tal cual como lo tenemos ahora, no con reelección inmediata, así como está vigente ahora, y ahí ustedes lo pueden leer, no es inmediata la reelección. Y pasemos a la siguiente parte de esta norma, porque dice, una persona solo podrá ejercer el cargo de presidente de la República hasta en 2 oportunidades. O sea, si esto se aprobara, si este texto se aprobara, ni Sebastián Piñera ni Michelle Bachelet podrían volver a postularse a la presidencia. Claro, también podríamos hablar de una norma que le ponemos cara, ¿no? Claro. Respecto a si es que se llegara a aplicar. Enmienda, también le decía enmienda Bachelet, enmienda Piñera. Exacto. Muchas gracias, Vale. Vamos a seguir, ¿cierto? Monitoreando lo que va ocurriendo en el Consejo Constitucional de aquí hasta el 4 de octubre, que se cierra este segundo periodo. De todas maneras. Eso con el Consejo Constitucional, pero también hay otras materias de preocupaciones, porque diversas reacciones generó el anuncio de la CAM, la coordinadora Arauco Malleco, del uso de armas si es que avanza la ley de usurpaciones. El gobierno informó que trabaja con distintas bancadas para presentar un veto al proyecto para mejorar el texto y tienen hasta este viernes para presentarlo. Anunciamos con la dignidad y con el valor que nos otorgan nuestros futaqueche que defenderemos hasta las últimas consecuencias lo logrado en el plano territorial, político y cultural mapuche, hasta tomar las armas si resulta necesario. Es parte de un mensaje de la denominada coordinadora Arauco Malleco, la CAM, la agrupación que reivindica la recuperación territorial mapuche a través del uso de la fuerza, expresó su rechazo a la ley de usurpaciones. Hacemos un llamado a movilizarse en contra de la ley de usurpaciones, que a nuestro juicio pretende legitimar el Estado colonial y presentar una visión errada de quiénes son los verdaderos dueños de la tierra. La amenaza generó rechazo transversal entre parlamentarios. Los chilenos se dan cuenta de quiénes tienen el poder de las armas en la Araucanía. Lo que diga gente que actúa fuera del Estado de Derecho no incide en lo que tenemos que hacer quienes sí creemos en el Estado de Derecho. La ley de usurpaciones, que busca sancionar ocupaciones ilegales de terrenos o propiedades, fue aprobada en el Senado y estaba lista para ser despachada definitivamente. Pero el gobierno anunció un veto presidencial. Proponen un texto perfeccionado. Que la CAM esté amenazando con violencia es una gran señal. Si esta ley molesta a la CAM, es una ley que está bien hecha. Los temores que pueda pretender querer instalar la ministra o el presidente o quien sea son infundados. El veto también genera críticas entre dirigentes gremiales de la macrozona sur. Necesitamos que esta ley salga actualizada lo antes posible y sea una ley que condene con penas efectivas a todas las personas que violenten la propiedad privada. El proyecto que aprueba el Congreso permite tomar detenidos
permite aplicar penas de cárcel como es en muchas partes del mundo. La polémica radica en un artículo que le otorga a privados el derecho a recuperar su propiedad usurpada por la fuerza, sin necesariamente la ayuda policial. No queremos que se desarrolle en esta ley es que justamente se establezca un tipo de legítima defensa privilegiada, que es una norma excepcionalísima para los delitos más graves. Si el veto es favorable para lo que significa que no se generen enfrentamientos, lo votaremos favorable, pero es un proyecto que en absoluto viene a resolver una situación que pueda generar diálogo. Desde el gobierno aseguran que están conversando con las distintas bancadas para alcanzar un acuerdo. Estamos conversando para tratar de concluir un acuerdo. Vamos a hacer el máximo esfuerzo para que sea el acuerdo más amplio posible. Que sea una buena herramienta para restablecer el imperio del derecho, proteger a las víctimas y que al mismo tiempo respete un principio fundamental de nuestro ordenamiento jurídico: la violencia entre particulares no tiene cabida. Debate político al que ahora se suma la amenaza de una defensa armada por parte de la CAM. El gobierno tiene plazo hasta este viernes para presentar el veto. No vine a omitir, vine a colaborar, dijo el gobernador del Biobío. Por 8 horas se extendió la declaración de Rodrigo Díaz. Compareció en el marco de las investigaciones por el caso Convenios. Lo hizo en triple condición, en calidad de imputado, testigo y querellante. Vengo a colaborar como lo he hecho desde el primer día, a responder todas y cada una de las preguntas que se me hagan. Fueron las breves palabras del gobernador Rodrigo Díaz minutos antes de prestar declaración en la Fiscalía Regional del Biobío en el marco de la investigación por el denominado caso Convenios. Yo vine a declarar, no vine a omitir información, no, vine a colaborar. Rodrigo Díaz compareció ante la fiscal María José Aguayo en triple condición. Declaró en calidad de imputado, querellante y testigo. Hay un diputado de la República que presentó querellas en mi contra, por lo tanto, respecto a aquellas querellas, vengo a declarar como querellado o imputado en aquellas cosas que corresponden a acciones que interpusimos desde el gobierno regional. Vengo a declarar como querellante, y en aquellas materias que son objeto de otras investigaciones que hace la fiscal, vengo a declarar como testigo. En 4 investigaciones participará en calidad de testigo, en una como querellante, en 2 como imputado. La más bullada, la arista Fundación ENTI, el denominado caso Lencería, uno que incluye sicarios, grabaciones de reuniones privadas y precisamente la compra de lencería con fondos fiscales, 250 millones de pesos, asignados por el gobierno regional del Biobío al proyecto que ejecutaría Camila Polisi en el sector Barrio Norte de Concepción. Yo entregué mis aparatos electrónicos, mis computadores, todo de manera voluntaria, sin ningún problema. Un escándalo que en julio pasado destapó Tamara Vidal, funcionaria del gobierno regional que actualmente está con licencia. Yo puse en alerta muchas veces a mis superiores de muchos hechos irregulares que estaban aconteciendo y de los cuales ellos eran efectivamente testigos. Un caso que golpea al gobierno regional del Biobío. Con Democracia Viva el proceso fue mucho más rápido que el que hemos visto en la región del Biobío, y solo tenían 3 semanas de diferencia. Lo importante es tener los primeros resultados que arrojen los informes de Contraloría. Ahí vamos a tener los primeros indicios de que si efectivamente que aquí hay notas de abandono de haberes y falta la prioridad. Lo que hay que tipificar, y ahí es donde esperamos que, además de Fiscalía, también Contraloría y otros organismos avancen de manera rápida, es que este abandono se pueda categorizar como grave, como notable. Una diligencia clave que se dividió en 2 etapas. El gobernador regional del Biobío declaró por más de 8 horas, llegó a las 9 de la mañana y abandonó el edificio de la Fiscalía Regional pasadas a las 6 de la tarde. Voy a tener que venir en una segunda oportunidad. Hoy día hemos hecho un repaso en general de los procedimientos. No hubo imputación de hecho delictivo concreto, solamente se le refirieron en forma bien precisa hechos que son materia de la investigación. Una extensa diligencia en una investigación que comenzó en julio, en un caso que le ha costado el cargo a 3 funcionarios de confianza del gobierno regional, a un seremi de gobierno, y que ha incluido allanamientos, escuchas secretas, desvío de fondos, amenazas de muerte y lencería. Bueno, preocupación existe por las fumarolas y expulsión de cenizas desde el cráter del volcán Villarrica.
Fíjese que las aguas termales subieron 6 grados de temperatura. Y en las últimas horas se registró una serie de explosiones con actividad sísmica asociada. Estamos ya en contacto con la zona, con Ricardo Campos, desde la Araucanía y desde Pucón concretamente. Ricardo, ¿cómo está la jornada? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Connie? Iván, ¿cómo les va? Muy buenas noches, un gusto saludarles. Así como las imágenes que ustedes están viendo en pantalla, amaneció el volcán Villarrica en esta jornada de día martes. Pero no fue lo único novedoso, pues también fuimos hasta los centros termales para poder ver qué tanto había la temperatura subido, y lo vimos con nuestros ojos y nos sorprendimos evidentemente. Viajamos hasta las termas de Quimeico, un centro termal precioso en la Araucanía, 25 kilómetros de la ciudad de Pucón, y la sorpresa fue total porque hace 3 días nada más la temperatura estaba en 38 grados, pero subió hasta los 44 grados e incluso en minutos hasta los 45 grados. 6 grados por lo menos en solo 2 días es lo que ha subido la temperatura. Una sorpresa no solo para nosotros, sino que también para el dueño del centro termal de Quimeico, imágenes que ustedes están viendo en pantalla. Estuvimos en uno de los pozos, en uno de los pozos naturales de las termas de Quimeico, y ese es un hecho que está ocurriendo, eso está pasando acá en Pucón. Así también las explosiones a nivel de cráter que se han prolongado en el volcán Villarrica. Sigue en alerta naranja, y la información de último minuto es que las clases se mantienen suspendidas por lo menos hasta el día lunes de la próxima semana. Esa es una información que también ha surgido tras el comité de emergencia que se llevó a cabo de la tarde de este día martes. Pero otra de las situaciones que se han generado es el aumento de la sismicidad primero también, y evidentemente las ondas sonoras que están generando ruidos perceptibles a varios kilómetros de distancia del edificio volcánico. Y eso ha sido no solo notado por la gente que ha preferido quedarse, 25 familias que todavía están allí, firmaron una carta hoy día además que el propio alcalde y el personal municipal les llevó para que pudieran firmar, sino que también por la caseta de CONAF. Miren este ambiente, es un video que ha circulado, que fue grabado allí en la caseta de CONAF al inicio del Parque Nacional Villarrica, donde se logra percibir temblores incluso, mire. Estamos, el mejor indicador es lírico. Está rígida. El mejor indicador es lírico. Está rígida. Ahí estamos. El mejor indicador es lírico. Parte de lo que se ha viralizado a través de las redes sociales. Todo el resumen de esta jornada, de estas imágenes y más, en la nota que hemos preparado junto a René Garcés. Desde el aire se puede apreciar el efecto de la inestabilidad del volcán Villarrica. Las explosiones a nivel de cráter producidas este martes generaron una emanación de ceniza que el viento empujó hasta la ladera sur del edificio volcánico, perceptible sobre todo desde Coñaripe. Se han observado emisiones de cenizas continuas a nivel del cráter con baja altura que se han sostenido por periodos de hasta 50 minutos. Estas han generado depósitos de material piroclástico sobre la cobertura nival que han llegado hasta los 500 metros de distancia desde el centro del cráter. Material expulsado desde los 200 metros de diámetro del cráter, todo esperable en el contexto de una alerta técnica naranja y sobre todo para los habitantes de Pucón y Coñaripe. Para nosotros, el hecho que no haga eso es anormal. Que no emita los gases y que no emita gas negro. Es algo normal, es una actividad que vemos siempre, de hecho no nos ha alterado como la vida. Donde sí se han alterado las cosas es en el pozo de las termas Quimeico. Fuimos hasta uno de los centros termales más bellos y naturales de la zona para medir la temperatura de las aguas y nuestra sorpresa fue total. Hace una semana este pozo estaba en 38 grados. Estaba bajo por el tema de las lluvias, de todo había un tema ahí que lo tenía un poco bajo. Y hoy día vamos a tomar la temperatura. Ahora estamos en 44 grados marcando. Y estaba en 38. 38, hace 4 días atrás. Ha subido, 6 grados. 6 grados, como digo, estamos dentro de parámetros normales, no para la fecha. Para la fecha no debería estar en 44 todavía, ¿ya? El río está en un nivel más alto, hay mucha más agua, ¿cierto? Pero estamos dentro de parámetros relativamente normales para el verano, no en primavera. Sin embargo, no es la primera vez que sucede, pues el año 2015, al día siguiente de la erupción, la situación fue similar.
Subió a 8 a 10 grados en el día siguiente a la erupción. Justo en ese día, 8 a 10 grados más tuvo. ¿Y en los días previos a la erupción? En los días previos se mantuvo estable relativamente, no lo estuvimos midiendo, ¿cierto?, tan exhaustivamente, pero después de eso fueron 8 o 10 grados que se notó. Este pozo estaba en 51, 54 grados. Por eso las autoridades continúan tomando medidas como la instalación de tachas solares para indicar las vías de evacuación y la entrega de esta carta a las 25 familias que decidieron quedarse en sus casas en las faldas del volcán. Vamos a notificar por escrito a las personas que ahí tienen su domicilio para que ellos asuman su propia responsabilidad si no quieren evacuar. Y eso comenzó a pasar durante la tarde de este martes, pues la opinión de los residentes se sustenta en experiencias del pasado. El mayor problema que yo creo que hay es un problema de seguridad para las casas, porque en el año 2015, cuando estuvimos cerrados, después de la erupción tuvimos un año fuera de las propiedades, y a nosotros mismos también nos hicieron un robo de muchas cosas y nos costó mucho pararnos, ya que hay mucha gente que está subida en sus casas. Ya tenemos, yo por lo menos 4 erupciones volcánicas, nunca nos ha pasado nada y siempre hemos salido adelante con nuestros propios recursos. Por eso se pide a la autoridad regional, así como se decretó esta alerta naranja, que también ponga recursos para poder gestionar limpieza, seguridad y transporte en caso de que se necesitara. Y entendemos también que no es fácil, dado que esas familias también tienen sus animales y es para eso que hemos coordinado para establecer planes de contingencia que permita a esas familias, tal cual lo ha hecho el 60% de esas familias, también sigan el mismo camino. Este video es uno de los últimos que ha circulado a través de las redes sociales y habría sido grabado el 18 de septiembre pasado. La alerta roja se tendría que declarar cuando ya tengamos una información de una erupción inminente, cosa que todavía no ocurre. Eso mientras en el último comité de gestión de riesgo de desastres realizado por las autoridades se determinó extender la suspensión de clases en Pucón hasta el próximo lunes. Todo mientras se continúa monitoreando al volcán más activo de Sudamérica. Ya, hablemos del dólar, que como vamos a ver en la siguiente gráfica ha tenido una importante y preocupante alza durante los últimos meses. Veamos. El día 12 de mayo estaba en 784,6 pesos. Superó los 800 pesos el 23 de mayo, ahí muy cerquita. Pero fíjese que pasó la barrera de los 850 el día 3 de agosto, llegando a 852,5. El 7 de septiembre, en tanto, se cotizó en más de 880 pesos y ayer y hoy superó ya la barrera de los 900 pesos, que viene siendo el nivel más alto de este año. ¿A qué se debe este aumento y cómo puede afectar nuestros bolsillos? Presta atención a la siguiente nota. Es el panorama que podemos observar en la tradicional calle Agustinas. El precio del dólar ha vuelto a cotizarse por sobre la barrera de los 900 pesos, su mayor nivel del año, una mala noticia para los consumidores. A veces uno quiere comprar algo tecnológico, algo de ropa, desde fuera y en realidad sale más caro. Me afecta en el transporte de traer mi materia prima desde el norte hacia Santiago. Porque si sube el dólar, sube los combustibles. Sube los combustibles, correcto, efectivamente. El combustible, yo creo que también se puede ver reflejado en los pasajes. Yo que soy de afuera, tengo que viajar, de repente no suben los pasajes, yo creo que puede ir en función de eso mismo. Y claro, cuando sube el dólar, suben todos los productos importados. Realizar compras en comercios internacionales, pagos en dólares con la tarjeta o llenar el estanque de gasolina es más caro cuando sube el valor de la divisa, que cerró en 904 pesos este martes. Chile tiene una flotación cambiaria, eso significa que el dólar se mueve con libertad dependiendo de la evolución en el mercado. Y efectivamente lo que ocurre en este caso en particular es que el dólar en general en las economías ha estado subiendo el último tiempo. La mayoría de los bienes que consumimos son importados, por lo cual vamos a observar un encarecimiento en los precios. Habrá que poner atención además cuál será el impacto que tendrá este efecto sobre la inflación.
Pero para encontrar parte de las causas de la subida del dólar, debemos viajar casi 20.000 kilómetros para llegar a China. Las cifras económicas del gigante asiático han decepcionado y junto con ello siguen los problemas para la inmobiliaria Evergrande, que durante la semana incumplió con el pago de otro bono, desatando un fuerte impacto en las bolsas del mundo, incluyendo la chilena. China es el principal consumidor de cobre en el mundo. Entonces, China tiene serios problemas en estos momentos, sobre todo desde el punto de vista de la demanda. Y algunas inmobiliarias han quebrado, sobre todo en el tema de la construcción, que es el principal consumidor de cobre. Mala noticia para el cobre, pero también para el litio. Es que tras vivir un año soñado durante 2022, con valores que rondaron los $80.000 por tonelada, el precio del denominado oro blanco ha comenzado a retroceder hasta los niveles de $20.000 la tonelada, un precio que no se veía desde 2021. Una noticia que inquieta a las arcas fiscales y genera debate respecto al boom de este mineral, cuyo aporte es fundamental para la electromovilidad. El gobierno chino no ha hecho grandes esfuerzos por frenar el ajuste de la economía esta vez, sino que más bien está permitiendo que este ajuste se produzca. Y por lo tanto, efectivamente estamos viendo una demanda algo más débil de estas materias primas. Ya hemos visto menores ingresos fiscales, menores exportaciones por litio. Y creo que es bien importante, ¿verdad?, señalar que la cautela respecto del uso de estos recursos. Alto precio del litio, que el año pasado entregó al fisco $5.000 millones, una realidad bien distinta. Veremos este año de la mano del menor crecimiento chino, que también impacta en los bolsillos chilenos. Vamos a Estados Unidos. El expresidente Donald Trump sorprendió al señalar que quería comprar un arma, esto en medio de una visita a una tienda en el marco de su campaña. Mientras que Joe Biden se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en participar de una protesta sindical. Dos polémicas que marcan la carrera que ya se libra por la Casa Blanca. Fue la reacción del expresidente norteamericano Donald Trump luego de ver un revólver Glock adornado con su rostro y la consigna Trump 45 impresa en el cañón. El líder republicano visitó esta tienda de armas en la pequeña localidad de Summerville, en Carolina del Sur, en medio de sus actos de campaña. A más de un año de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Donald Trump, el probable candidato del Partido Republicano, sabe que el porte de armas es un tema atractivo para gran parte de su electorado, pese a que este 2023 ya van 520 tiroteos masivos en este país. Lo que está en juego es el arma como una parte de la identidad de algunos individuos en Estados Unidos. Por ende, el debate es muy complejo porque cuando se critica la tenencia de armas o cuando se sugiere que debiera limitarse el acceso a las armas, la persona que la tiene no está realmente pensando en eso, sino que está en alguna medida pensando que se está disminuyendo su propia identidad. Por primera vez, una encuesta realizada por el Washington Post y la cadena ABC aseguró 10 puntos de ventaja a Donald Trump por sobre el actual presidente Joe Biden, mientras que la cadena Univision, en tanto, realizó una encuesta entre hispanos. La medición le otorgó un 58% a favor de Joe Biden en las elecciones de noviembre. En las primarias republicanas, el apoyo a Trump es evidente, con un 50%. Son personas que han venido escapando de países que existe una represión, vamos a decirlo, comunista, y están a favor de Trump porque ven en Trump, digamos, la persona más fuerte, capaz de combatir al comunismo. Pero mientras Trump hace campañas con las armas, el presidente Joe Biden sorprendió a todos al ser el primer mandatario en la historia de Estados Unidos que se suma a una marcha de un sindicato este martes en Michigan. Wall Street no construyó el país, la clase media construyó el país y el sindicato construyó la clase media, y eso es un hecho, así que sigamos adelante. Un desafío para su gobierno en medio de la crisis migratoria en la frontera con México y de la creciente inflación que podría complicar a Biden de cara a su reelección. Hay una cosa que en todos los países y en todas partes ocurre, que es que cuando el votante se ve que está afectado su bolsillo, evidentemente ellos votan contra el gobierno de turno. Siempre ha ocurrido así.
En caso de ser presidente, Joe Biden asumiría con 82 años y Donald Trump con 78, lo que abre el debate de la poca renovación en la clase política de este país, algo que quedó en evidencia en la última portada de la revista New Yorker, en donde se caricaturiza la avanzada edad de los actuales líderes políticos. ¿Podemos aceptar que una persona con avanzada edad tenga la misma capacidad, por ejemplo, cognitiva que tiene alguien en su plenitud? Yo creo que la respuesta médica es decir que no. Este martes, un juez de Nueva York declaró al expresidente Donald Trump responsable de fraudes financieros continuados a través de sus compañías, una acusación que se da en la previa del juicio civil por este caso, que será la próxima semana y que le sumará un nuevo escándalo a la carrera por la Casa Blanca. Ahora. Un incendio en una boda en Jandanilla, una ciudad que está al norte de Irak, dejó un centenar de fallecidos y al menos 500 personas heridas. En las imágenes registradas por los propios testigos, se ve a la pareja bailando cuando comenzaron a caer los adornos en llamas. El edificio en el cual se desarrollaba el matrimonio estaba hecho de materiales altamente inflamables, por lo cual el fuego prendió rápidamente y se propagó. Según medios estatales, este incendio se habría producido luego de que se encendieran fuegos artificiales durante la celebración. Hasta el lugar llegaron decenas de ambulancias para atender a las personas afectadas y no se descarta que la cifra de víctimas pueda aumentar en las próximas horas. De vuelta a nuestro país, fue el último atraco de la pandilla y eligieron mal a la víctima y el lugar. ¿Por qué? Porque asaltaron a un PDI que se defendió a disparos y frente a un bus repleto de carabineros que terminaron en segundos con el atraco. Todos fueron detenidos y, si eso fuera poco, todo quedó grabado como prueba para el tribunal. Ay, mano, la van a matar, huevón. 6 delincuentes a plena luz del día interceptaron este auto con la intención de robarlo. El conductor era funcionario de la PDI que fue golpeado, pero decidió ocupar su arma de servicio, hiriendo en el talón a uno de los delincuentes. Esa es por ladrones, Una encerrona en presencia de una gran cantidad de personas y automovilistas que transitaban justamente a esa hora por el lugar. Había una encerrona a un auto que le están haciendo, un auto blanco, y justo iban pasando la tanqueta de carabineros y vieron el hecho infraganti. Se bajaron más o menos como entre 6 o 7 carabineros a reducir a los delincuentes. Sí, vieron disparos. ¿Cuántos escuchó? Dos nomás. A la misma hora y en la ruta 5 Sur, en las cercanías de Departamental, transitaba un bus con carabineros quienes ayudaron al detective inmediatamente, tomando detenidos a 4 de estos delincuentes. Bueno, el minuto que los individuos tratan de sustraerle el vehículo al funcionario de la PDI, se produce un forcejeo donde se produce, hasta el minuto se entendió como un disparo, probablemente del funcionario de la PDI, ya que estos individuos portaban armas. Ya, producto de este procedimiento, fueron incautados 3 armamentos junto al vehículo que se movilizaba este individuo. En este intertanto pasa un dispositivo de carabineros que le presta la cooperación al funcionario para poder repeler este ataque, quienes querían apropiarse, aparte de su arma de servicio, de su vehículo particular. Sin embargo, el funcionario fue agredido con golpes en su cabeza. Se encuentra fuera de riesgo vital. El día anterior, una funcionaria de la Vicrim que ayudaba justamente a su padre a vender un auto por Marketplace fue amenazada con pistola con la intención de robar su vehículo. Se trataba de un falso comprador. La policía dispara su arma contra los ladrones, hiriendo a uno de ellos en la cadera. El resto logró huir en el mismo vehículo. El segundo sujeto, el supuesto comprador, estaba al volante del vehículo del papá de la funcionaria que iba a ser vendido. Y también el sujeto, en forma inmediata, se da a la fuga y saca un arma de fuego. Los vecinos, al darse cuenta de esta situación, ayudaron a la captura de uno de los delincuentes y el otro fue detenido tras ingresar por las heridas al hospital Sotero del Río.
Felipe Olivares, usted se recordará, el hombre que estaba en la pieza del motel donde fue encontrada muerta Valentina González en julio del año pasado, fue detenido en Coquimbo. Fíjese que tenía 4 órdenes vigentes. Quedó de hecho en prisión preventiva, pero por otras causas, no por el caso de la abogada. La detención ocurre después que una mujer públicamente afirmara que el sujeto le habría confesado el crimen luego de un encuentro sexual. ¿Cómo se le ocurre decir que él la mató? En la misma tele me puso para que yo viera cómo él había matado a la weona en un reportaje. Y se reía el weón. Quien habla es Dayubi Ramírez. Natacha Donoso es el nombre que utiliza en las redes sociales. Y esta, una transmisión en vivo que hizo por Facebook. Aquí cuenta su versión sobre su encuentro con Felipe Olivares Ocio. Yo estoy acá porque mi familia tiene poder, porque mi papá aquí estaba jalando coca y cuando se pegó los puntazos empezó a abrir el hocico. El hombre que estuvo en la habitación de este motel en Quintero junto a Valentina González y quien fue encontrada muerta al interior de un jacuzzi el 30 de julio del año pasado. Felipe Olivares, en esta causa, solo ha declarado como testigo, pero esta mujer, trabajadora sexual, asegura que en su encuentro, el pasado 23 de septiembre, le habría confesado el crimen. Yo fui el que maté a la weona en el motel. Supuestamente que él era un cliente habitual en ese motel. Él tenía mucho poder, que él estaba arrancando de los pacos, que él tenía influencia en la PDI. Al momento de la emisión de informe especial en mayo de este año, Felipe acumulaba 13 causas en su contra por diversos delitos en el Poder Judicial y 4 órdenes de detención vigentes. Se dictaminó que cumpliera prisión preventiva, pero desaparece. Desde abril estaba prófugo. Nosotros decimos, entre comillas, prófugo porque él está amenazado de muerte por determinadas personas, algo que está siendo investigado también aquí en la zona. Razón por la cual él no se había presentado. Estaba en Coquimbo, donde conoce a Dayubi. En su encuentro asegura que fue muy similar al que ocurre con Valentina y sus amigas en el motel. Desciende el conductor, con él 2 mujeres rubias y una morena. Entran a la suite Atlantis. En 174 minutos desde su ingreso a la habitación, todo cambia trágicamente. Fue lo mismo. Tomó a una amiga, mi amiga me llamó para juntarme con él, hicimos un encuentro, hubo droga, hubo promiscuidad, hubo agresividad, hubo todo eso. Yo también recibí amenazas por esa persona. El tipo tiene intimidad conmigo y después él dijo, no, es que yo pensé que ustedes venían porque de buena onda aquí allá. Empecé yo, me vaya a llenar la tina también y me vaya a matar, y empecé a gritar y el viejo como que se sintió intimidado. Una discusión que se armó ahí. Supuestamente por las prestaciones que supuestamente dice esta persona habrían sido por él contratadas. Felipe le hubiera confesado supuestamente tener alguna participación en el fallecimiento de Valentina. Eso es absolutamente falso. Mi cliente jamás le ha reconocido a nadie, y menos a ella, tener participación en algo que no ha participado, valga la redundancia. Yo me pongo en el lugar de una familia, me pongo en el lugar de una mamá, me pongo en el lugar de un hijo. El no pago por sus servicios, dice, la motivan a divulgar todo en internet. Se contacta con la PDI y la abogada de la familia de Valentina. Pongo a disposición de la Fiscalía Local de Quintero toda la información, y ahí, en coordinación de la Fiscalía Local de Quintero con la Fiscalía de Viña del Mar, lograron despachar las órdenes para tomarlo detenido. Lo detuvieron en la habitación que arrendaba en el sector Pan de Azúcar en Coquimbo. Quedó en prisión preventiva, pero por causas pendientes, delitos cometidos desde el 2021, no por el caso de Valentina González. Pero acá encontramos algo muy importante, encontramos una testigo que llega y declara y señala que Felipe habría confesado su participación directa en la muerte de Valentina. Por tanto, ahora la Fiscalía Local de Quintero tiene que recibir esa declaración para, esperemos, prontamente formalice y lleguemos al desenlace de qué pasó con la muerte de Valentina González. Aparezca la gente o la abogada querellante o quien sea tratando de armar todo este castillo de grandes antecedentes que tendría esta persona, pero quieras o no, eso no dice relación con que él haya procedido a matar a una persona o a asesinar a una persona. Eso no ocurrió y no ha ocurrido. Y dista mucho que se pueda acreditar. La defensa de Felipe Olivares insiste en su inocencia y presentará una querella por injurias y calumnias contra Dayubi. Si al final nadie quiere hablar, ¿por qué? Porque es hijo de, porque la madrastra es tal persona, entonces no. Nuevos antecedentes que surgen a solo días que la justicia resolviera suspender de sus funciones a la magistrada Claudia Rebeco.
jueza de la República, entonces pareja del padre de Felipe Olivares y quien llegó al motel esa madrugada, incluso antes que Carabineros. La defensa de la familia de Valentina, en tanto, espera que esta declaración abra nuevos capítulos en la indagatoria. La Fiscalía aseguró que continúa ejecutando diligencias para determinar qué hay detrás de la muerte de Valentina González. Una demanda contra el servicio Google Maps fue presentada en Estados Unidos. Esto por la muerte de un usuario que cayó cuando la aplicación le indicó cruzar un puente que hace 9 años no existe. ¿Cuán precisos son estos sistemas y cuál es la forma correcta de utilizarlos? Presta atención. Philip Paxson regresaba a casa por un camino que no conocía bien. Era de noche y estaba lloviendo. Mala combinación si es que además la aplicación Google Maps fallaba. Y así pasó. No le indicó que un puente, el Snow Creek, que aparecía sin inconvenientes en la aplicación, en realidad se había derrumbado 9 años antes. Estas plataformas son de alguna manera mecanismos de apoyo a la toma de decisión y no deberían ser la decisión final. El hombre creyó en lo que mostraba Google Maps y quiso cruzar ese puente. Cayó 6 metros en su auto y falleció. Hoy su familia demanda al gigante Google por no actualizar que el viaducto no existía desde hace 9 años. El puente fue destruido hace 9 años y nunca fue reparado. Careció de barreras o señales de advertencia para evitar la muerte de un hombre de 47 años, padre de 2 hijas. Su familia y amigos lo extrañarán mucho. Fue un accidente totalmente evitable. Estamos de luto por su muerte. Ocurrió en septiembre del año pasado en Hickory, Carolina del Norte, pero el hecho no es aislado. Es bastante frecuente que ocurran estas como inexactitudes. 2 mujeres han sido baleadas, una con resultado de muerte, en favelas de Río de Janeiro porque Google Maps y Waze las enviaron erróneamente a su interior. Y hace un par de días en San Antonio, región de Valparaíso, sin ir más lejos. Un auto de aplicación que puso el Waze, le indicó por una calle y al final terminó cayéndose a un barranco. O sea, un barranco en una escalera, una bajada de... Saben de esto taxistas y conductores de aplicaciones. Uber tiene una aplicación propia. También tiene su aplicación. Te indica doblar en algún lugar y esa está cerrado o está sin tránsito. Y justamente por Salvador fue. Entonces estabas viendo la de Uber. Todos subían y me daba para la izquierda. Diré para voltear a la derecha y todos subían. Este lunes veíamos cómo justo antes de que se inaugurase el metro en Quilicura, Google Maps ya mostraba la nueva estación en el celular de una entusiasmada vecina. En Google Maps uno se mete y ya sale ahí Metro Plaza Quilicura. En Carolina del Norte 9 años pasaron y por eso la familia del fallecido decidió demandar, aunque es David contra Goliat, al ver el poder de compañías como Google. Pero tú no puedes culpar al equipamiento del auto por una mala decisión humana. Yo tengo la impresión que en este caso, el caso podría no prosperar mirado desde ese punto de vista. Por ahí iría mi argumento si yo fuera uno de los abogados de Google. Pero en esta lucha, creen algunos, David podría ganar a pesar del tamaño de su oponente Goliat. Tener esta clase de contraparte resulta un poco intimidante. Es bastante factible que a los demandantes les vaya bien en su pretensión, básicamente porque los mapas seguían ofreciendo esa dirección para que las personas transitaran por ahí en condiciones que ese puente ya no existía. Contactamos a Google Chile, pero la empresa señaló que no suele hablar sobre casos particulares. En Estados Unidos el curso judicial recién comienza y las aplicaciones de georreferenciación siguen funcionando, pero hay algo clave al usarlas. Los sistemas de navegación en nuestro país están permitidos solo cuando tú lo usas de manera auditiva, ¿no? Entonces tienes que estar evidentemente atento a la condición del tránsito en todo momento. Ayudan, colaboran, pero no puede, nos dice, depositarse la confianza ciegamente en este tipo de aplicaciones al estar al volante. Informe 24. Millonarias subvenciones pagadas por alumnos que nunca habrían asistido a clases. Es la denuncia a la que Informe 24 tuvo acceso exclusivo y que revela las eventuales irregularidades en las matrículas del liceo que funciona al interior del penal Colina II.
El establecimiento habría recibido el pago por al menos 92 internos matriculados como alumnos regulares, pero que a la fecha estaban en libertad, en otros penales, e incluso hay uno fallecido. Además, se detectó una treintena de familiares de funcionarios de Gendarmería y del Liceo que no estarían asistiendo y por los que también se habrían entregado recursos. Los detalles en el reportaje de Natalie Catalán y Diana Allendez. Colina 2, al igual que otros penales en el país, tiene en su interior un liceo que le permite a las personas privadas de libertad terminar su enseñanza media y básica. El Liceo al interior de Colina 2 recibiría el pago de subvención de 92 internos matriculados como alumnos regulares, pero que a la fecha se encontrarían en libertad, en otros penales y uno incluso fallecido. ¿Cuánto es la subvención por alumno? Alrededor de 160.000 pesos por alumno. Aquí hay algo que ciertamente requiere investigación. La denuncia a la que Informe 24 tuvo acceso exclusivo advierte además sobre eventuales irregularidades en la matrícula de una treintena de familiares de funcionarios de Gendarmería y del Liceo, quienes no estarían asistiendo y por quienes también se habrían pagado montos millonarios. Estamos hablando de un tema muy delicado porque además también aquí estamos hablando de la fe pública en el sistema, ¿no? 92 internos matriculados que no se encontrarían en el penal, 38 familiares de funcionarios que no estarían asistiendo, una subvención que en promedio bordea los 160.000 pesos por alumno. El monto podría alcanzar los 20 millones mensuales. ¿Es un caso puntual ocurrido solo durante 2023 o esta situación podría extenderse a años anteriores? Estamos solamente viendo la punta del iceberg en esta situación. La denuncia la presentó el propio alcaide de Colina 2 ante el Ministerio Público y apunta a eventuales irregularidades en las matrículas de internos y por ende a millonarias subvenciones pagadas al Liceo Humberto Díaz Casanueva. Al 9 de junio de 2023 se detectaron 92 alumnos matriculados de manera irregular, ya que 58 se encontrarían en libertad, uno estaría fallecido y el resto se encontraría en otros penales del país. Podríamos estar hablando de ciertas prácticas irregulares que podrían constituir, eventualmente si se determinan ciertos delitos que están tipificados y que más encima tienen que ver con problemáticas que hoy día están en la discusión pública a partir del caso Fundaciones y otros de las ausencias de los controles o la falta de control o las débiles características del control de los recursos. 92 alumnos por los que el Estado paga una subvención que, según informa el director de la Corporación Municipal, bordean los 160.000 pesos mensuales. Es decir, solo en estos 92 alumnos inexistentes se habrían pagado más de 14 millones al mes. Se verificaron inconsistencias respecto de internos matriculados en el Liceo Humberto Díaz Casanueva, lo que derivó en una denuncia presentada ante el Ministerio Público el pasado 31 de julio por el jefe de unidad del CCP de Colina 2. Además, se inició un sumario administrativo para establecer eventuales responsabilidades. Desde Gendarmería, institución que a través del alcaide de Colina 2 es la que presentó la denuncia, solo accedió a enviarnos esta declaración, pero pudimos conversar con el director de la Corporación Municipal, sostenedor del liceo. El director del establecimiento recibió la información y el 14 de junio inmediatamente procedió a dar la baja a contar del 1 de junio en forma retroactiva, lo más que permite el SIGE. Así que de esa forma regularizamos. Sin embargo, todavía está pendiente la revisión de lo que pasó los meses anteriores, ya que según la denuncia a la que accedió Informe 24, algunos internos habrían salido en libertad hace días, meses o incluso años. Sin embargo, aún aparecen matriculados a junio de 2023. ¿Por qué? Surgen las dudas sobre la cantidad de recursos que quizás por años se habrían entregado por alumnos inexistentes. Lo que sucede es que los recintos cárcel tienen un sistema que es distinto de procesar la matrícula, a diferencia que acá en las escuelas regulares nosotros matriculamos por SAE. Internamente la matrícula es de continuidad. Por lo tanto, lo que pasa ahí es que Gendarmería nos informa o informa al establecimiento cuáles son las altas y bajas que se producen en el recinto penitenciario,
porque la dirección del liceo no tiene información de eso, ellos desconocen. ¿Cómo funciona el sistema que habría permitido mantener matriculado a un alumno días, meses o incluso años después de que haya salido en libertad o que haya sido trasladado a otro recinto? La Corporación Municipal es el sostenedor, informa al Ministerio de Educación y paga las subvenciones al liceo. El liceo, por su parte, maneja el listado de alumnos efectivamente matriculados, mientras que Gendarmería tendría la responsabilidad de entregar al establecimiento una lista actualizada de los internos que salen o se mantienen dentro del penal. Hay 3 capas de control que se vulneran, o que están funcionando muy deficitariamente, o porque hubo intenciones para vulnerar esos controles. Eso es lo que desconocemos. De ahí la importancia de la denuncia, que nace desde la misma Gendarmería. La Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, en tanto, reitera su preocupación por esclarecer estos hechos. No queremos, ¿cierto?, que se manche nuestra imagen institucional. Queremos que la investigación tenga éxito. También hemos conocido, ¿cierto?, que la autoridad del servicio ha dispuesto un sumario administrativo. Según la denuncia actual, el monto pagado irregularmente podría bordear los 20 millones mensuales. Además, alumnos que salieron en libertad del 2019, 2020 o 2021 siguen apareciendo matriculados durante 2023. ¿Qué pasó durante esos años? Investigamos y encontramos antecedentes alarmantes. Pero antes de eso, mire lo siguiente. Además de los 92 alumnos matriculados y que no estarían dentro del penal Colina 2, se detectaron 38 alumnos que serían familiares de funcionarios de Gendarmería. Dentro de ellos tenemos el registro de un funcionario que tendría 5 familiares matriculados. Lo llamativo es que 4 de ellos, según sus registros comerciales, tendrían residencia en Lebu, región del Biobío. Fuimos a buscar a familiares de funcionarios en Lebu y también en la región metropolitana. ¡Aló! Hola, consulta, ¿vive acá? ¿No vive aquí? ¿Lo ubica usted? Es su nieto. Acá vive... Sí, es mi tío. Pudimos conversar con familiares de las personas matriculadas. Como existe una investigación en curso, hemos protegido sus identidades. Sin embargo, lo que nos informan es revelador. Pero primero cabe preguntarse, ¿es posible que familiares de funcionarios asistan a clases en un liceo al interior de un recinto penal? Es un liceo de educación de adultos, por lo tanto se puede. Lo que pasa es que en contexto de encierro nadie ocupa las dependencias internas. Sin embargo, con el alcalde de ese entonces se llegó a un acuerdo de que a familiares o personas adultas que no estuvieran escolarizados se podría hacer el proceso de escolarización. Gendarmería habilitó un espacio específico donde hay entre comillas, libre tránsito. Ahí se habilitó un espacio para que se pudiera hacer las clases. ¿Y eso ocurrió este año también, durante este año? No, este año no. Ya, eso fue durante pandemia. Exacto. No, este año no lo hemos hecho. Eso es importante, director, porque en el listado aparecen familiares este año matriculados. Entonces, esas matrículas de familiares no estarían de acuerdo a la norma, no sería regular que un familiar se haya matriculado este año. O sea, como le digo, más allá que si son o no familiares, que nosotros no vemos esa dependencia, vemos que sean adultos, pero como le digo, estamos nosotros revisando todo el proceso 2023 y sé que también contamos con la colaboración de Gendarmería para poder hacerlo, para ver si existe algún caso que no estuviese. Sin embargo, la denuncia presentada por el actual alcaide, quien asumió en su cargo en abril de 2023, indica que la matrícula a familiares de trabajadores del penal no estaría permitida. Aún así, siguen apareciendo en los registros de este año. Según fuentes al interior de este recinto, la sala que habría estado habilitada para que familiares de funcionarios vinieran a clases no se habría utilizado a pesar de tener cierta implementación como computadores o mesas. De hecho, la nueva administración habría convertido esa sala en un gimnasio durante este año. La pregunta entonces es si estas 38 personas, familiares de funcionarios del liceo y de Gendarmería, asistieron o no a clases presenciales en el recinto.
sí están matriculados. ¿Hace cuánto tiempo? Hace ya como un año. ¿Y ellos han participado en el establecimiento? ¿Qué información tienen? No, en este momento no han participado. ¿Dónde se encuentran ellos? En el mar. ¿En el mar? ¿Son de acá de la zona? Sí. ¿Los tres, todas las personas que yo le mencioné? Sí. En Lebu hablamos con la madre y suegra de 3 de las 4 personas ligadas a un funcionario de Gendarmería, que nos confirma que aunque sí saben que se encuentran matriculados, nunca han asistido a clases, mientras que en Santiago descubrimos una situación algo diferente. La persona por la que le pregunté es su nieto, ¿cierto? Sí. ¿Él está estudiando en el liceo que está al interior de Colina 2? No, jamás. ¿No está estudiando? No. ¿Él se encuentra, qué hace normalmente? Él trabaja. ¿Y usted no tenía información de que él estuviera matriculado para el año 2023? No. Nada. Ni idea de eso yo, no. En este caso, la abuela no solo niega el hecho de que su nieto esté estudiando, sino que además asegura desconocer la existencia de una matrícula a su nombre. ¿Es una situación que se dio solo este año o podría ser el inicio de un caso mucho mayor? De hecho, dentro de los registros de las personas matriculadas al 9 de junio de 2023, nos encontramos con el caso de Víctor, una persona privada de libertad que en el año 2007 cursó 5º y 6º básico, pasando a 7º, en el Liceo Rebeca Olivares de Colina 1. Esto ocurrió el año 2007. Sin embargo, Víctor vuelve a aparecer en los registros del Mineduc el año 2011, esta vez en el Liceo Humberto Díaz Casanueva, pero escuche bien, reprobando 1º a 4º básico. ¿Cómo es posible que un hombre que ya iba en 7º para el año 2008 aparezca reprobando 1º a 4º básico el 2011? Es totalmente extraño, es irregular, digamos, y por eso que a nosotros nos importa mucho que esto se investigue y se esclarezca. Víctor, estando también en Colina 2 todavía recluido, cursó 7º y 8º básico nuevamente en el Liceo Humberto Díaz Casanueva, reprobándolo. Ese año Víctor salió en libertad, año 2019. Sin embargo, al 2023 su nombre sigue apareciendo como un alumno matriculado en el mismo liceo. Esto lleva a preguntarse si un alumno salió del penal el 2019 y sigue apareciendo matriculado de manera automática el 2023. ¿Se podría haber pagado por su subvención durante los años 2020, 2021 y 2022? Recordemos que estuvimos también en un proceso de pandemia donde las subvenciones se calcularon, el Ministerio estableció el artículo 13 de un pago de subvenciones de retroactivo, por lo tanto no existe la posibilidad en el tiempo de pandemia de que hubiese producido este inconveniente. Según uno de los documentos a los que tuvimos acceso, se señala que en el primer Consejo Técnico Educativo de 2023 se instruyó que la matrícula fuera realizada de manera presencial por cada alumno. Y acá hay un punto llamativo. Gran parte de los reos que están en libertad y que aparecen hoy matriculados salieron en libertad justo en el proceso previo a la pandemia, entre 2019 y 2020. Es que siempre el pago de la subvención es para las y los estudiantes que están siendo parte del sistema. Si un estudiante sale en libertad y no sigue siendo parte del sistema, ya no puede ser parte de ese listado. ¿Me explico? Lo que pasó acá es que hubo un error en las comunicaciones, no fueron tan expeditas. Y más allá de la matrícula, porque luego de varios meses sin asistir a clases, no hubo una alerta por parte del liceo. Le consultamos al director de la corporación qué responsabilidad les compete a ellos. La responsabilidad ahora la asumimos estableciendo mucho más controles administrativos, pero hasta donde nosotros podemos, porque tampoco nosotros podemos obligar a Gendarmería a que efectivamente nos entregue la información de la forma que nosotros estamos esperando que la facilite. Entonces ahí estamos hablando de la concomitancia de dos instituciones donde a nuestro juicio vemos que es muy difícil que si bien en una hayan estado ausentes los controles, desde el otro lado podrían haberse generado la advertencia. Desde la corporación indican que se autodenunciaron ante la Superintendencia de Educación, que devolvieron los montos correspondientes a junio y que están a la espera de la reliquidación para que se les informe si deben devolver dinero por marzo, abril y mayo. La verdad es que era bien escueto la información que recibimos. En realidad, para determinar cuánto dinero se debe devolver, se requiere una fiscalización. Millones de pesos de recursos públicos destinados a la educación que se habrían pagado en exceso. Porque además aquí hay un tema de recursos públicos y también de fe pública, ¿no? Y es muy importante que eso se pueda esclarecer por lo mismo. Matrículas automáticas de alumnos que no habrían asistido y por los cuales mes a mes se habría entregado una subvención.
Siempre la disponibilidad de la corporación ha estado a transparentar el uso de los recursos. Una denuncia que sostiene que habría reclusos que salieron en libertad del 2019 y que al 2023 siguen apareciendo en los listados de alumnos matriculados. Estamos solamente viendo la punta del iceberg en esta situación. Este caso inicia cuando un interno de Colina 2 intenta acceder a beneficios carcelarios, pero es rechazado porque habría reprobado tercero y cuarto medio en este recinto, el Humberto Díaz Casanueva, el año 2022. Sin embargo, este interno cuenta con un certificado que comprobaría que él pasó cuarto medio el año 2012. Por ende, nunca se habría matriculado en este lugar y tampoco habría asistido a clases. Pero eso no es todo, escuche lo siguiente, porque nuestra investigación detectó lo que podría ser una nueva irregularidad, ya que el nombre de ese interno, que continúa recluido acá privado de libertad en Colina 2, vuelve a aparecer en los registros de las matrículas del año 2023 para tercero y cuarto medio. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿hay más internos que sin su consentimiento hayan sido matriculados en el liceo al interior de este penal, por los cuales se estaría pagando subvención sin siquiera ir a clases? Es una pregunta que por ahora dejamos planteada. Santiago 2023. Estamos con el contador de Santiago 2023, el lanzamiento oficial de TVN que va a transmitir todo el día, desde la mañana hasta la noche. Vamos a estar transmitiendo los Juegos Panamericanos. Estuvimos en el evento de lanzamiento con la presencia del ministro del Deporte, que ahí está, Jaime Pizarro, también el director ejecutivo de Santiago 2023, Harold May Nichols, obviamente la presencia de los deportistas del Team Chile. Estas son las declaraciones. Efectivamente, ya el tiempo va pasando, estamos a 24 días y por supuesto, bueno, con el estímulo lógico de lo que implica esta etapa. Contentos por todo lo que se ha ido avanzando, agradecido porque en general hemos tenido un enorme apoyo. TVN siempre ha estado junto al deporte, tiene gente muy preparada, tengo entendido que están desarrollando una programación de alto nivel, así que le van a llevar la emoción de los juegos a todos los chilenos y a tantos que viven fuera de Chile. Bueno, y para ir cerrando, una muy linda imagen, un homenaje para nuestro compañero, para el capitán del área deportiva de TVN y obviamente de prensa, de deportes de TVN, Pedro Carcuro, homenaje de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Desarrollo, Universidad del Desarrollo, con su rector Federico Valdés, con su decana de la Facultad de Comunicaciones, Carolina Mardones, que le entregó un lindo reconocimiento a Pedro Carcuro. Mucha gente de TVN, de los medios, muchos deportistas presentes. Estaba Patricio Cornejo, Pato Yáñez, Jaime Fillol, Martín Vargas, los que han protagonizado la carrera de Pedro Carcuro con relatos increíbles, también abordando su faceta lúdica, también abordando su faceta de entrevista. Pedro Carcuro entrevistado a los principales personajes del mundo. Recordaban que quizás lo único que le falta es entrevistar a un papa. Es una buena oportunidad con los futboleros que... Sí, Sí, Papa Francisco. El Papa Francisco. Ahora los papas no dan entrevistas. Este Papa sí. Pero entrevistas así como sentados con Pedro Carcuro. No van a un programa. Sería un golazo. A eso voy. Sería un gol de Un golazo, oye, sí. De darle un tremendo abrazo a nuestro queridísimo Pedro Carcuro, que es un patrimonio de este canal, por supuesto, pero además es un patrimonio de todo el país, Arturo. Así que un abrazo, Pedro. Sí, súper merecido el homenaje. Y hay declaraciones. Sí, antes de despedir, tenemos declaraciones de este lindo momento que se vivió en la mañana. La verdad es que me cargan con una mochila que es difícil de llevar. La verdad es que lo encuentro que no lo merezco. Esa es la verdad. He cumplido con mi trabajo de la mejor manera. He hecho todo lo que he podido y siempre lo único es que, empleando un término deportivo, me he jugado entero. En cada cosa que he hecho, me juego entero. Es un tremendo orgullo trabajar con Pedro Carcuro. Sus 54 años en Televisión Nacional de Chile representan no solo la historia de él, sino que también la historia del canal. Él mismo lo contó, él representa los valores de la televisión pública, representa los valores de Televisión Nacional de Chile a través de algo como el deporte, que además significa mucho para todos los chilenos, ¿cierto? Que es la unión, la cohesión social.
y Pedro lo encarna perfectamente. Qué lindo, ¿ah? Muy lindo. Un abrazo le mandamos desde aquí a Pedro Carcuro, que además lo tenemos todas las semanas con será nosotros. protagonista de otro evento histórico. Ahí tenemos el contador. Está el contador, queda poquito. Bien, vamos a hacer una pausa. Que les vaya bien. Gracias. Chau. ¿Nos vamos? Estamos de regreso. Sí. Ya volvemos con 24 Central. Estamos viendo 24 Central. Para despedirnos. Claro que sí, siga junto a nosotros. Ya llega por TVN Todo por mi Familia y en nuestro canal 24 horas, vía pública con Matías del Río. Buenas noches, hasta mañana.